todo el Antiguo Testamento ha sido escrito en función de Cristo. Y por eso es importante tener en cuenta la gran cantidad de profecías que se refieren a Jesús. En la primera lectura, el profeta Isaías dice que llegará un día, un tiempo, en el cual los sordos oirán, los ciegos verán, los mudos hablarán, los tullidos podrán caminar. Es decir, llegará un tiempo de gracia donde Dios se inclinará hacia el hombre para socorrerlo en sus necesidades. Esa profecía de Isaías se realiza en parte hoy y en otras partes del Evangelio. Es interesante que se habla de un sordo mudo. Por lo que se supone, es un sordo mudo de nacimiento. De ser así, es un hombre que ha desarrollado un estilo de vida muy particular, muy encerrado, porque el sordo mudo no solo no oye, sino que no sabe tampoco hablar. Y entonces empieza a vivir cada vez más en un micromundo, se va como aislando. Y el drama que supone eso es la incapacidad o imposibilidad de crear vínculos con otras personas. Este hombre, de haber nacido sordo-mudo, no pudo escuchar lo que nosotros todos escuchamos cuando éramos muy pequeñitos y nuestra mamá o nuestro papá nos decía: a ver, di mamá, di papá, di comida, di agua, di papa. Es decir, aprender a hablar. Él no tuvo esa alegría, no sabe de esas cosas. Por otro lado, tampoco sabe si tiene alguna solución su problema, porque su entendimiento tampoco pudo desarrollarse debido a la incapacidad de oír y de hablar. Y es así que una vez más vemos la importancia de la comunidad y la importancia de tener sensibilidad para las personas que necesitan algo de nosotros. Dice el Evangelio que un grupo de personas, no sabemos cuántos, tomaron al sordo mudo y se lo llevaron a Jesús. Y le pidieron a Jesús que le imponga sus manos sobre él. ¿Por qué le piden eso? Porque la inmensa mayoría de los milagros de sanación de Jesús se realizaron por imposición de sus manos. De sus manos humanas, que eran las manos de Dios, salía un poder de amor que sanaba a los enfermos. Y este pequeño grupo que lleva al sordo mudo fue testigo de esto. Y entonces se plantearon la pregunta: ¿no podrá Jesús de Nazaret hacer algo por este muchacho que no habla y no oye? Se lo presentan a Jesús y Jesús hace algo único, porque esto no se repite en otros pasajes del Evangelio. Toma al sordo mudo y lo aleja de la multitud. Es como si la multitud fueran todos ustedes. Jesús toma al sordo mudo y lo aleja, y es como un trato personal de Jesús con el hombre. Empieza una relación única y personal de Jesús con él, y Jesús lo empieza a trabajar. ¿Y qué significa que Jesús empieza a trabajar? Dice el texto que pone sus dedos en los oídos de aquel hombre y se los va como masajeando, porque en aquella época se pensaba que si se masajeaban los oídos, las orejas, algún nervio podía volver a vivir o a revivir y esa persona volver a escuchar. Y Jesús se adecúa a las creencias populares y va trabajando los oídos de aquella persona. También se atribuía a la saliva un poder de curación. Cualquiera de nosotros, si alguna vez tuvo una pequeña herida en la lengua, no necesitó ponerse medicinas, sino que sabemos que la propia saliva va sanando la pequeña herida de la lengua.
como esa creencia también existía, Jesús toca su lengua y después toca la lengua del sordomudo. Cuando realizó su trabajo, recién ahí viene que él levanta los ojos al cielo, suspira y pronuncia la palabra ábrete. Y en ese momento el sordo comenzó a oír y su lengua se destrabó y comenzó a hablar. Y aquí vemos cómo Dios hace un milagro absolutamente completo. ¿Por qué? Porque este hombre que empieza a oír por primera vez no sabe hablar, aunque su lengua se destrabara, no conoce palabras, si no las aprendió nunca. Y sin embargo comienza a hablar sin problemas, dice el evangelista. Es decir, no solo destraba su lengua, sino el milagro de hacerlo hablar, de poder expresarse. ¿Esto qué supone? Vivir, supone revivir, supone una plenitud, supone una alegría para aquella persona. Porque así es Dios cuando actúa a favor del hombre. ¿Para qué nos sirve esta meditación que estamos haciendo? Porque todos nosotros necesitamos ser sanados. También nosotros tenemos sorderas, también nosotros tenemos mudez, también nosotros tenemos cegueras, también nosotros a veces caminamos con dificultad, y estas realidades son simbólicas también. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a oír. Uno puede cerrar los oídos a alguien. Nosotros hoy oímos muchas cosas, pero escuchamos poco. Hemos ido perdiendo el hábito de escuchar al otro. Oímos, pero no acogemos, no recibimos al otro. Y cuando eso ocurre, es imposible entenderse entre dos o más personas. Esto lo vemos hoy en la vida pública. Ahora que estamos en las puertas de las elecciones, cada uno habla su vocabulario. Hay grietas entre los mismos partidos. Es decir, cuánta sordera, cuánta incapacidad para entender al otro y el aporte del otro. Pero hay una sordera que es la primera que tenemos que sanar, y es la capacidad de escucharnos a nosotros mismos. El hombre actual ha perdido la capacidad de ir hacia adentro, de escucharse a sí mismo, de dialogar consigo mismo. Maneja estupendamente todos los instrumentos de comunicación que hay. Pero uno pasa por una cafetería, por la vereda, mira para adentro, y en las mesas casi todo el mundo está con el celular en la mano. Entonces, ¿qué supone? Que si este habla y estoy viendo el celular, ninguno escucha nada. Vamos perdiendo esa capacidad. Y esa capacidad de escuchar también se pierde en la familia, cuando el esposo y la esposa no saben escucharse el uno al otro y pasan a la discusión. O cuando padres e hijos se enfrentan, o cuando en el grupo laboral lo mismo. Es decir, necesitamos ser sanados. También tenemos que aprender a hablar, porque no tenemos, gracias a Dios, el problema del sordomudo. Oímos y hablamos, pero tenemos que aprender a hablar y hablar bien, porque nos hemos olvidado también de hablar al corazón de las personas. Hablamos a su mente, a su inteligencia, queremos doblar su voluntad, pero ganar el corazón de una persona solo se gana hablando bien, hablando de corazón a corazón. Y estas cosas hay que pedirlas como gracia. Necesitamos reaprender esto, porque esto nos humaniza, esto nos hace más humanos y por eso también más cristianos. Y esto es lo que tenemos que lograr. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje del Evangelio que se llama del joven rico, que seguramente no era tan joven como parece ser, y llega donde Jesús, al que estuvo escuchando largo rato, y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer
para vivir esto que tú estás proponiendo? ¿Cómo hago para entrar a ese reino del que hablas? Y Jesús le dice, ve y cumple los mandamientos de la ley. Pero si eso lo hago desde niño, le dice el hombre. Entonces Jesús lo mira, dice el texto del Evangelio, con simpatía, y le dice, ¿quieres más? Bueno, ve, vende todo lo que tienes y luego sígueme. Lo interesante es que el hombre no dijo una palabra y se fue. Se fue triste porque tenía muchos bienes, dice el Evangelio. Un hombre que oía y hablaba, cuando oyó la propuesta de Jesús, una propuesta radical, de raíz, la oyó y quedó mudo. No respondió nada. Nosotros también nos puede pasar lo mismo. Nos puede pasar lo mismo con Dios y con los hombres. Porque también hemos perdido la capacidad para escuchar a Dios. ¿Y cómo habla Dios? Dios habla a través de los acontecimientos de la vida, de los sucesos. Dios puede hablarme a través de una persona, puede hablarme a través de un niño, puede hablarme a través de un paisaje. Hay tantas maneras que Dios tiene para comunicarse con nosotros, pero necesitamos los oídos abiertos de los sentidos para saber escuchar y percibir la voz de Dios. O por ejemplo, la mudez frente a Dios. Si decimos vamos a rezar, ¿cómo rezamos? ¿Qué decimos? ¿Repetimos las oraciones que hemos aprendido de niños porque no sabemos otras? Quiere decir que empezamos con algo, pero no crecimos. Y estamos llamados a crecer en la comunicación con Dios, en ese universo de la trascendencia. Pensemos, porque es bueno en un día así como hoy, con el texto del Evangelio y la profecía de Isaías, pensemos en qué necesito yo ser sanado y ser sanada. ¿Qué cosas en mi vida no están funcionando bien? ¿Dónde necesito que Jesús me trabaje con las manos? ¿Dónde necesito que Jesús me imponga las manos para que el poder sanador de Él me libere de esas limitaciones que estoy teniendo y que hacen menos feliz mi vida, como era infeliz la vida del sordo mudo? Para terminar, quisiera recordarles, porque alguna vez se los dije acá, que los evangelios tienen muchos verbos. Y les dije algunas veces que hay que aprender y saber conjugar los verbos de los evangelios. La primera discípula en la conjugación de dos verbos importantes fue la Virgen. En la escena de la Anunciación, la Virgen oye, la Virgen escucha. Y después de escuchar, ¿qué hace? Acoge en su corazón lo escuchado, lo pondera en su corazón y habla. Y le dice al mensajero, hágase en mí según tu palabra. La Virgen tenía los oídos abiertos y la lengua dispuesta para hablar con Dios y con los hombres. Sin esos dos verbos de escuchar y hablar, no estaríamos aquí ahora, porque el verbo, el Hijo de Dios, nos habría hecho carne, nos habría hecho hombre. Dios podría haber buscado otros caminos, pero el camino de María fue ese. Y el saber escuchar de ella y el saber hablar de ella nos posibilitó que el Hijo de Dios hiciera hombre. Si aprendemos a escuchar y aprendemos a responder, cuántas cosas bellas se harían realidad en nuestra vida. Que así sea. Que así sea.